Hola, les saluda el profe Sam. En este video vamos a aprender acerca de las funciones hash. Se puede indicar que la idea principal de las funciones hash es crear un resumen de un dato específico que tenga una longitud fija. La longitud del dato de salida de la función hash dependerá de la función que se haya utilizado. Vamos a ver de manera detallada en las siguientes diapositivas. En los videos anteriores nosotros habíamos indicado que la encriptación como un efecto secundario podía ayudar a verificar la integridad de un mensaje o de un documento, pero que esa funcionalidad no era el objetivo principal de los algoritmos de encriptación. Aquí podemos ver un ejemplo de por qué la encriptación no está optimizado para verificar la integridad de un mensaje. Vamos a suponer que Bob necesita enviar un documento secreto y obviamente como sabe que alguien puede estar escuchando la red de comunicaciones, hace uso de un algoritmo de cifrado, hace uso de una llave secreta y lo encripta y lo envía al destinatario. Vamos a suponer que el atacante ha interceptado este documento y lo modifica aleatoriamente y lo envía hacia Alice como si viniese de Bob. Ahora, Alice trataría de desencriptar utilizando la misma llave y el algoritmo de encriptación, como encuentra un dato que ha sido modificado, daría normalmente un mensaje de error o en su defecto el resultado de la desencriptación serían datos incoherentes. Y de esa manera Alice podría verificar que esa información ha sido modificada. Es decir, a través de la encriptación de una manera colateral se podría verificar la integridad del mensaje. Pero este esquema tiene algunos inconvenientes. El primer inconveniente es que muchas veces nosotros necesitamos enviar datos urgentes, datos de emergencia, que el receptor debe interpretar de manera inmediata. Pero si es que nosotros enviamos a través de la encriptación, el receptor tendría que buscar la llave y luego proceder a su desencriptación, lo cual haría que pierda tiempo importante hasta poder interpretar el mensaje. Entonces, existen algunos casos en que el mensaje deba ser leído por cualquier persona de manera inmediata, por ejemplo, mensajes de alerta, mensajes de alarma, y obviamente en esos casos con la encriptación no podríamos cumplir ese objetivo. Esa es la primera razón por lo que la encriptación no debería utilizarse para verificar la integridad de un mensaje. Un segundo inconveniente ocurría hace algunos años atrás, cuando se utilizaba muy popularmente el modo de encriptación SB. En el modo de encriptación SB, el dato se divide en pequeños bloques, como se ve en pantalla. Y cada uno de los bloques se encripta de manera independiente. El bloque 1 es encriptado de manera independiente, el bloque 2 de manera independiente, y cada uno de estos bloques son encriptados de manera independiente. Ahora, si es que el atacante modifica el contenido de cada uno de estos bloques, obviamente el receptor detectaría que el mensaje ha sido modificado porque su contenido está modificado y el algoritmo daría error. Pero si es que el atacante cambia el orden de los bloques, el algoritmo no detectaría que ha sido modificado. Vamos a suponer que el mensaje que está enviando Bob es el siguiente. Él está tratando de enviar que su número de cuenta de ahorros es XXX y que la cuenta de Juan es YYY. Vamos a suponer que Bob fue bastante desafortunado y que el dato fue dividido de la siguiente manera, que el bloque 1 fue mi cuenta es, el bloque 2 XXX, el bloque 3 la cuenta de Juan es y el bloque 4 YYY. ¿Qué pasaría si es que el atacante captura este mensaje, no modifica el contenido encriptado de cada uno de los bloques, pero cambia el orden del bloque 2 con el bloque 4? Entonces, cuando Alice reciba este mensaje, se desencriptaría sin ningún tipo de error, pero el mensaje final no sería el correcto, porque el mensaje final sería mi cuenta es YYY, la cuenta de Juan es XXX. Entonces, el sistema criptográfico no detectó que hubo modificación, es decir, hubo daño a la integridad del mensaje, pero no fue descubierto por el modo de encriptación ECB. Debido a esta limitación de este modo de encriptación, en la actualidad no se utiliza el ECB,
pero en aquellas épocas esto comenzó a generar bastantes inconvenientes. Lo que quiero indicar en este momento con estos dos ejemplos es que la encriptación ha sido creado para garantizar la confidencialidad, pero no es un esquema criptográfico que haya sido creado para garantizar la integridad o para poder verificar que un mensaje no haya sido modificado. Ante esta situación aparece una nueva función criptográfica que se denomina hash, que este sí fue creado para poder verificar que un dato haya sido modificado o no haya sido modificado. Las funciones hash, también conocido como funciones digest, devuelve el extracto de un dato. Es decir, yo puedo tener como entrada un dato de cualquier tamaño y la función hash lo que hace es calcular un valor hash que tiene una longitud fija. Esta longitud dependerá de qué algoritmo hash haya sido utilizado. Por ejemplo, como vemos en pantalla, ¿sí? El algoritmo de SHA-1 devuelve 160 bits. Entonces, si es que yo tengo como entrada, mi nombre es Juan, esto devolverá el valor que se muestra en pantalla. Normalmente los valores hash se representan en números hexadecimales y podemos indicar que cada dígito de un número hexadecimal corresponde a 4 bits. Entonces, como ustedes pueden notar, ahí están representados 160 bits, que es la salida de un algoritmo de SHA-1. Ahora, si es que ingresamos otra entrada, un dato diferente, como mi nombre es María, esto devolverá un valor hash totalmente diferente. Y luego, si es que ingresamos el mismo texto, mi nombre es Juan, obviamente nos devolverá el mismo valor hash, porque el valor hash es un dato calculado. Estos dos valores hash serán iguales porque el dato de entrada es igual. Por esta razón, los valores hash se pueden utilizar como las identificaciones de cada dato, es decir, un extracto resumido de cada uno de los datos. Por ejemplo, nosotros podemos ingresar a este sitio, para que ustedes puedan ver cómo se calculan los valores hash. Entonces, por ejemplo, lo que habíamos indicado el SHA-1, nosotros podemos indicar hola mundo. Entonces, como pueden darse cuenta, este es el valor hash de este texto que nosotros tenemos acá. Como habíamos indicado, el SHA-1 devuelve 160 bits. Aquí está representado con números hexadecimales. De manera similar, podemos calcular el MD5 que devuelve 128 bits. Podemos poner nuevamente hola mundo. Y pueden darse cuenta que el valor hash es mucho más corto porque, como habíamos indicado, tiene una longitud de 128 bits. También podríamos indicar el SHA-256 que devuelve un valor hash de una longitud de 256 bits. Entonces es mucho más largo que los valores hash que hemos calculado anteriormente. Aunque lo vamos a ver un poco más adelante, una característica bastante interesante de los valores hash es que aunque nosotros cambiemos una cantidad muy pequeña del dato, el valor hash cambia totalmente. Como pueden notar, solamente voy a añadir un número 1 a este texto. Y pueden darse cuenta que este valor es totalmente diferente a la que habíamos calculado anteriormente. Entonces, a pesar de que los datos de entrada se modifiquen en una pequeña cantidad, el dato resultante será totalmente diferente. Ahora sí, veamos un poco las características que tienen las funciones hash. La primera característica es que la entrada de la función hash puede ser un dato de cualquier tamaño. Esto desde la perspectiva teórica, ya que en la práctica nosotros hacemos uso de tamaño de datos limitados. Ahora, la segunda característica es que la función hash produce una salida de longitud fija. Como nosotros habíamos indicado anteriormente, la entrada podrá ser 1 byte, podrá ser 5 megabytes, podrá ser 1 terabyte. No importa el tamaño de entrada, la salida siempre tendrá una longitud fija. Como habíamos indicado, si es que es SHA-1, siempre devolverá un dato de 160 bits. Si es que es MD5,
siempre devolverá 128 bits. Si es que es SHA-256, siempre devolverá 256 bits. ¿Sí? Y cada algoritmo tiene una salida diferente. Y eso, como habíamos indicado, no depende del tamaño de dato de entrada. Aquí puedo tener cualquier dato, cualquier tamaño, pero la salida siempre tendrá una longitud fija. Y esa es una característica muy importante de las funciones hash. Ahora, la siguiente característica que podemos mencionar de las funciones hash es que el valor hash es relativamente fácil de calcular. Es decir, que la computadora no hace uso de grandes cantidades de recursos computacionales para poder calcular este valor hash en base a una entrada específica. Sin embargo, es imposible computacionalmente que yo teniendo un valor hash pueda calcular nuevamente el valor original. Es decir, si es que yo saqué el valor hash, por ejemplo, de A, y obviamente esto me devolvió cierta cantidad de dato del valor hash, yo no puedo, utilizando este valor hash que he encontrado, volver a calcular que este es el valor hash correspondiente al texto A. Yo solamente puedo calcular de aquí para acá, pero del valor hash yo no puedo volver a obtener el valor original de la cual se sacó el valor hash. Entonces, como usted puede ver en la figura, es posible calcular de aquí para acá, pero no se puede volver a calcular el valor original. Es por esta razón que los algoritmos hash también se lo conoce como one-way hash, porque solamente se puede calcular de una sola vía, no se puede calcular la otra vía. Y también se conoce como pre-image resistant hash, porque tiene, obviamente, resistencia de poder calcular la imagen previa con la cual se calculó el valor hash. Y esta característica es muy importante porque en las aplicaciones de las funciones hash se hace uso de esta característica, como lo vamos a ver más adelante. Como nosotros habíamos indicado anteriormente, los datos de entrada de una función hash puede ser de cualquier tamaño de manera teórica. ¿Qué significa? Que la cantidad de combinaciones posibles de entradas de datos que yo puedo tener es infinito. Puede ser un bit, puede ser un byte, puede ser un terabyte. Es decir, la cantidad de datos que yo puedo tener es infinito. Pero la cantidad de valores hash que yo puedo tener en un algoritmo específico es limitado. Es decir, como entrada, yo tengo una cantidad infinita de posibles combinaciones. Supongamos que estoy utilizando el algoritmo MD5. Entonces, todas las posibles salidas de este algoritmo podría ser 2 elevado a la 128, porque el MD5 devolvía 128 bits. Ahora, este valor es extremadamente grande, pero obviamente si lo comparamos con el infinito, que es el papá de los números, obviamente es infinitamente más pequeño que el número infinito. Y nosotros habíamos indicado en algunas diapositivas anteriores de que cada dato tenía su único valor hash. Habíamos indicado que el valor hash se podía utilizar como el valor de identificación del dato. Y esta característica que estamos indicando contradice esto, porque obviamente nosotros podemos tener de entrada una infinita cantidad de datos, pero los resultados que nosotros podemos tener es una cantidad limitada, es una cantidad bastante grande, pero es una cantidad limitada. Es decir, que yo no puedo tener una relación de 1 a 1 entre el dato de entrada y el dato de salida, es decir, del valor de hash. Entonces, ¿qué significa? Que dos datos que tienen valores diferentes de entrada podría tener el mismo valor hash. Y esto se lo conoce como una colisión. Una de las características importantes que yo debo tener dentro de las funciones hash es que las funciones hash tienen que tener una resistencia a colisiones. Es decir, a pesar de que existe la probabilidad de que dos datos diferentes me pueda dar un mismo valor hash, pero esta probabilidad tiene que ser mínima. ¿Y cómo se logra esto? Como habíamos indicado, a pesar de que la cantidad de posibles combinaciones de entradas que nosotros podemos tener para calcular las funciones hash es infinita,
Pero en la práctica no pasa esto, ya que la cantidad de datos digitales, a pesar de que es muy grande, no es infinita en este momento. Entonces, como nosotros tenemos una cantidad limitada de datos digitales, lo que nosotros debemos hacer es hacer uso de una función hash que devuelva una suficiente cantidad de bits para que no exista colisiones. Por ejemplo, en este momento lo que se recomienda es que al menos se haga uso del algoritmo de SHA-256, es decir, que nos va a devolver 256 bits como longitud del valor hash. Es decir, que todas las posibles combinaciones que nosotros podemos tener de la salida del SHA-256 sería 2 elevado a la 256. Y en este momento se recomienda esto porque esta cantidad de valores hash es suficiente por el momento para la cantidad de datos digitales que tenemos en este momento que necesita sacar su valor hash. Ahora, llegará algún momento en que la cantidad de datos digitales a las cuales nosotros necesitamos sacar funciones hash vaya aumentando de manera considerable, entonces los estándares comenzarán a indicar, ya no es suficiente el SHA-256, sino que será necesario hacer uso, por ejemplo, de SHA-512, que devuelve 512 bits de salida, que vamos a tener 2 elevado a la 512 posibles salidas, lo cual ya permitiría que no existan colisiones ante el crecimiento de los datos de entrada. Entonces, lo que se quiere indicar es que en la actualidad nosotros debemos hacer uso de unas funciones hash que obviamente sean recomendadas con la suficiente longitud de datos de salida para que los datos de entrada que nosotros tenemos en la actualidad nos pueda permitir que tengamos un valor hash único por cada entrada. Luego, cuando vaya aumentando la cantidad de datos digitales, los estándares nos sugerirán que hagamos uso de otros algoritmos que nos den valores hash mucho más grandes. Entonces, como habíamos indicado, existen varias funciones de hash, existen muchos, de los cuales lo que se ve en pantalla son los que son más utilizados en la actualidad. Tenemos el MD5, que tiene una salida de 128 bits. Tenemos el RIP-MD, que tiene diferentes versiones que devuelve diferentes tipos de longitud de valor hash. También tenemos el SHA-1, 160 bits. Y tenemos dos versiones de SHA-2 y 3, cada una de ellas que devuelve una longitud específica. ¿Sí? El SHA-3 es una mejora del algoritmo de SHA-2. Como habíamos indicado, en este momento lo recomendado es que se haga uso de algoritmos hash que devuelva al menos 256 bits. Ahora, veamos algunas de las aplicaciones en donde nosotros podemos hacer uso de las funciones hash. Y una de las aplicaciones más importantes de los algoritmos hashes es en el almacenamiento de las contraseñas. Ahora, en este momento, vamos a tratar de aprender cómo deberían ser almacenadas las contraseñas y qué realizan los atacantes para tratar de romper estas protecciones. Como ustedes conocen, las contraseñas es el método más utilizado para realizar la autenticación a los sistemas. Y obviamente los atacantes quieren vulnerar estos sistemas informáticos. Y esto se debe porque muchas personas hacen uso de contraseñas relativamente vulnerables o porque los sistemas informáticos almacenan las contraseñas de una manera vulnerable. Ahora, veamos cómo ha evolucionado el almacenamiento de las contraseñas. En los sistemas de informaciones iniciales, las contraseñas se guardaban en texto en claro, es decir, sin ningún tipo de protección. Como ustedes pueden notar, David tiene una contraseña bastante compleja, pero Sara y Victoria tienen una contraseña bastante sencilla que es password 123. Al guardar la contraseña de esta manera tiene algunos inconvenientes. Primero, si es que el repositorio de la contraseña es robado por el atacante, el intruso podría conocer todas las contraseñas de todos los usuarios del sistema. Ahora,
existe otro inconveniente que es más problemático. Y este problema es que el administrador del sistema podría conocer la contraseña de todos los usuarios, ya que las contraseñas se encuentran sin ningún tipo de codificación. Ahora, considerando que la mayoría de los usuarios hacen uso de una contraseña en varios sistemas, si es que el administrador se da cuenta cuál es la contraseña, en este caso de Sara, él podría probar la misma contraseña en las cuentas de los diferentes servicios en Internet como Facebook, Instagram, LinkedIn, etcétera, etcétera. Entonces, ante esta problemática de guardar la contraseña en texto en claro, aparece la segunda opción, que es el de cifrar la contraseña. Ahora, si es que nosotros encriptamos la contraseña, obviamente mejora el nivel de seguridad. ¿Por qué? Porque si es que el atacante se roba este repositorio, no podría saber cuál es la contraseña de los usuarios. Entonces, esto es una mejora bastante grande con respecto al almacenamiento en texto en claro. Pero sigue existiendo el problema del administrador. Obviamente, para que la contraseña que se encuentra guardada en la base de datos pueda ser comprobada con la contraseña que ha sido ingresado por el usuario, en algún lugar tiene que estar guardada la llave secreta para poder desencriptar esa información. Y si es que el administrador puede tener acceso a esa llave, aunque es un poco más complicado que la opción anterior, pero sí podría revelar las contraseñas de todos los usuarios. Ante esta situación aparecen las funciones hash. Entonces, como habíamos visto anteriormente, se utiliza la característica de una sola vía de la función hash para utilizar esta característica y guardar la contraseña. Entonces, lo que se hace es tomar la contraseña del usuario, se saca su valor hash y este valor hash es la que se guarda en la base de datos. Obviamente podríamos hacer uso de diferentes algoritmos de hash y obviamente esto genera una seguridad más grande porque es fácil calcular de la contraseña el valor hash, pero del valor hash nosotros no podíamos calcular el valor original. Es decir, si es que el administrador conoce el valor hash de la contraseña de un usuario, él no podrá descubrir cuál es la contraseña de dicho usuario. Entonces, una manera de guardar la contraseña es así, guardar el valor hash de la contraseña. Entonces, si es que el administrador, a pesar de que tiene acceso a esta tabla, él no podrá saber cuál es la contraseña de David, tampoco de Sara, tampoco de Victoria. Entonces, ¿cómo funciona este esquema en un sistema de información real? Veamos este ejemplo. En el proceso del registro del usuario en el frontend, el nuevo usuario ingresaría su ID y 2 veces la contraseña. El frontend verificaría que el usuario haya ingresado 2 veces la misma contraseña, con eso verificar que realmente se haya ingresado correctamente la contraseña. Una vez que se ha verificado esto, lo que se hace es que el servidor verifique que ese usuario, que ese ID de usuario no esté en el sistema. Una vez verificado que no se encuentra repetido en el sistema, lo que hace es calcular el valor hash de la contraseña ingresada y lo que se hace es guardar ese valor hash y se borra la contraseña que ha sido ingresado por el usuario. Ahora, cuando el usuario quiere iniciar la sesión, se realizan los siguientes pasos. Ingresa su username y contraseña y lo que hace el servidor es verificar que ese usuario exista en la base de datos. Luego procede a calcular el valor hash de la contraseña ingresada por el usuario. Luego lo que hace es verificar que ese valor hash calculado sea el mismo que está almacenado en la base de datos. Si es que es el mismo valor hash, esto me garantiza que el usuario ha ingresado la contraseña correcta. Ahora, esta es la forma como se guarda la contraseña en muchos sistemas. Y uno de los sistemas más importantes como guarda en este esquema es el sistema operativo Windows, que hace uso de un algoritmo de hash que se denomina NTLM, que significa New Technology Land Manager. Y a pesar de que dice que es una nueva tecnología, no es una tecnología tan nueva,
ya que esto se utiliza desde hace décadas atrás. Ahora, no sé si pudieron notar la limitación que tiene esta forma de guardar la contraseña. Y sí, el inconveniente es el siguiente. A pesar de que el administrador no puede saber cuál es la contraseña de cada uno de los usuarios, pero si es que varios usuarios tienen la misma contraseña, el administrador podría saber qué usuarios están utilizando la misma contraseña. Vamos a suponer en este caso que Sara y Victoria tienen el mismo valor hash de la contraseña, lo cual representa que ellas están haciendo uso de la misma contraseña. Y si es que el administrador logra obtener la contraseña de Sara, automáticamente podrá loguearse como Victoria. Y esto es un problema bastante importante, porque en los sistemas de información en la cual se tiene mucha cantidad de usuarios, la probabilidad de que existan varios usuarios con la misma contraseña es realmente alta. Imaginémonos la base de datos de usuarios de Facebook, o de LinkedIn, o de Twitter, o de Gmail, o de Hotmail. ¿Cuántas personas estarán utilizando la misma contraseña? Yo diría que muchos. Y las estadísticas también indican que muchos usuarios hacen uso de muchas contraseñas que son bastante comunes. Ahora, si es que el administrador logra obtener una contraseña de estos repetidos, él podrá obviamente ingresar a las cuentas del resto de los usuarios. Entonces, esta forma de guardar la contraseña obviamente es mucho mejor que guardarlo en texto en claro o guardarlo de manera encriptada, pero tampoco es la mejor solución. Entonces, ante esta situación, sistemas operativos como Linux guardan de otra manera. Ellos hacen uso de un campo adicional que se le conoce como salt. Y salt no es más que un dato randómico que se le añade a cada uno de los usuarios. Y obviamente ya vamos a indicar cómo se generaría estos datos y cómo se guardaría los datos. Entonces lo que se hace básicamente es generar un número randómico, un dato randómico adicional que se denomina salt. Y lo que se guarda básicamente es el valor hash de la concatenación de la contraseña más el salt. Entonces, a pesar de que dos personas tengan la misma contraseña, como el salt puede ser diferente, ya eliminaría la posibilidad o reduciría la posibilidad de que dos personas tengan el mismo valor de hash. En los sistemas operativos Linux, históricamente se han utilizado diferentes algoritmos de hash para poder guardar la contraseña. En las distribuciones antiguas se utilizaba el MD5. En las distribuciones un poquito menos antiguas se hacían uso del SHA-256. En las versiones actuales, la mayoría de los sistemas operativos Linux hacen uso de SHA-512, que devuelve 512 bits de salida. Pues ahora sí, veamos cómo sería el esquema del registro de usuarios y del login, incluyendo el salt. Entonces, si es que un usuario quiere registrarse en el sistema, lo que hace es ingresar el username y 2 veces la contraseña. El frontend verificaría que haya ingresado 2 veces la misma contraseña. Luego verificaría que ese usuario no exista en la base de datos. Y lo que hace básicamente genera un valor randómico de salt. Y lo que hace es tomar esta contraseña, toma el hash que acaba de generar, lo concatena y el valor concatenado se le saca el valor hash. Y este valor hash es la que se guarda en la base de datos. A pesar de que en este momento estamos mostrando que el sol se encuentra en la misma base de datos en el repositorio, normalmente el sol se guarda en una tabla diferente, en un repositorio diferente al del valor hash, para que el atacante tenga que robar estos dos datos para que pueda realizar algún tipo de ataque, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, una vez que hemos registrado al usuario, ¿cómo sería el proceso del login? Nuevamente, el usuario ingresa su username, su contraseña, y lo que hace es el servidor toma la contraseña que ha sido ingresada, extrae el valor de salt del usuario. Entonces lo que hace es concatenar el valor de la contraseña ingresada
con el solve del usuario, lo concatena en un solo valor, saca su valor hash y verifica que este valor sea igual al que está guardado en la tabla. Entonces, con eso yo puedo verificar que el usuario ha ingresado correctamente la contraseña, ya que si es que el usuario hubiese ingresado una contraseña diferente, el valor hash generado sería diferente al que está guardado en la base de datos. Entonces, esa es una aplicación bastante interesante de las funciones hash. Ahora, para complementar un poco acerca de la funcionalidad del almacenamiento de las contraseñas y su seguridad, también veamos qué pueden realizar los maleantes para tratar de romper esta protección del almacenamiento de las contraseñas. Y los atacantes pueden realizar dos tipos de ataques. Pueden realizar ataques de fuerza bruta y ataques de diccionario. La diferencia entre ambos es que en el ataque de la fuerza bruta, el atacante va probando posibles contraseñas combinando caracteres, ya sea de manera secuencial o de manera randómica. Mientras que en el ataque de diccionario, el atacante elabora una lista de posibles contraseñas basado en estadísticas, basado en contraseñas más utilizadas por los usuarios, y luego utiliza este diccionario para tratar de adivinar la contraseña de los usuarios. Normalmente en Internet existen muchos diccionarios de posibles contraseñas y en la mayoría de los casos no es necesario para el atacante elaborar su propio diccionario. Entonces, en resumen, como habíamos indicado, en ataque de fuerza bruta, el atacante hace uso de combinaciones de caracteres, ya sea de manera aleatoria o de manera secuencial. Y en el caso de ataque de diccionario, se hace uso de una lista de palabras pregeneradas con la cual voy probando uno por uno hasta encontrar la contraseña. Tanto los ataques de fuerza bruta como los ataques de diccionario pueden realizarse de manera online como offline. En un ataque de fuerza bruta y de ataque de diccionario online, lo que hace el atacante es conectarse en el sistema y obviamente hacer los intentos repetitivos hasta encontrar la contraseña de un usuario específico. En este caso trato de hackear la contraseña de Victoria y lo que hago es ingresar password 1, nos da error de que esa contraseña no es la correcta, entonces hago un nuevo intento y continúo hasta poder encontrar la contraseña correcta. Si es que yo hago uso de combinaciones de caracteres de manera secuencial o de manera aleatoria, estaría realizando un ataque de fuerza bruta online. Si es que las palabras que estoy utilizando como contraseñas lo estoy tomando de un diccionario pregenerado, sería un ataque de diccionario online. Obviamente este tipo de ataque no es el más óptimo porque existe una demora constante en recibir la respuesta del servidor y obviamente porque se podría bloquear la cuenta si es que nosotros nos equivocamos en muchas cantidades de intentos. Pero muchos atacantes tratan de realizar estos ataques y es bastante común. Existen diferentes herramientas de hacking que te permiten hacer ataques de fuerza bruta y de diccionario online. Dos de los más populares, uno es el Encrack y el otro es el Hydra. Ambos son herramientas que son bastante fáciles de utilizar. Ahora, una solución común para protegerse ante los ataques de fuerza bruta y de diccionario online que implementan los sistemas informáticos es bloquear la cuenta de un usuario por un tiempo limitado o de una manera prolongada cuando existen muchos intentos fallidos. Pero esto tampoco no es una solución perfecta, ya que existe la limitación de que el atacante, para molestar a un usuario específico, podría fallar a propósito muchos intentos para que le bloqueen la cuenta a dicho usuario. Es decir, si es que Juan le cae mal a María, María podría tratar de loguearse varias veces en la cuenta de Juan y fallar a propósito de tal manera que le bloqueen la cuenta a Juan. Entonces eso también puede funcionar como un ataque de denegación de servicios. En resumen, lo que se puede indicar es que no existe una solución perfecta ante los ataques de fuerza bruta y de diccionario online. Ahora, también puede existir los ataques de fuerza bruta y de diccionario offline, y esto ocurre
cuando el atacante ha podido robar el repositorio de las credenciales de los usuarios. Como nosotros habíamos indicado anteriormente, a pesar de que el atacante haya podido robarse el repositorio, todavía no conoce la contraseña de los usuarios, porque está guardado en formato hash. Vamos a suponer que el atacante ha podido robar el repositorio de las credenciales de los usuarios de Windows, que están guardados como el valor hash de las contraseñas. Entonces, el atacante debe realizar ahora un ataque de fuerza bruta o de diccionario en su propio computador para tratar de descubrir cuál es la contraseña que corresponde a ese valor hash que acaba de robarse. Entonces vamos a suponer que el atacante trata de craquear una de las contraseñas, en este caso de Sara. Entonces lo que hace es pone una posible contraseña, saca su valor hash y verifica que corresponda al valor hash. Si es que no corresponde, tendría que seguir haciendo los intentos hasta que logra encontrar el valor que corresponde a ese valor hash. Entonces tendría que hacer intentos y más intentos hasta encontrar ese valor. Una vez que ha encontrado el mismo valor hash, el valor con la cual se calculó ese valor hash sería la contraseña de dicho usuario. Nuevamente, si es que las posibles contraseñas que nosotros estamos utilizando son combinaciones de caracteres, ya sea aleatorias o secuenciales, vendría a ser un ataque de fuerza bruta offline. Y si es que nosotros tenemos un diccionario de posibles contraseñas, vendría a ser un ataque de diccionario offline. Una de las herramientas más utilizadas para realizar los ataques offline es la herramienta de John the Ripper, que nosotros lo utilizamos en un video anterior para craquear las contraseñas de los archivos encriptados de Office. Ahora, resumiendo, podemos indicar que el ataque de fuerza bruta tiene la ventaja de que va a realizar todas las posibles combinaciones de caracteres, porque obviamente voy haciendo una combinación secuencial. Pruebo el A, pruebo el B, pruebo el C, luego pruebo el AA, el AB y voy probando todas las posibles combinaciones. Lo cual significa que en algún momento voy a descubrir la contraseña. Pero la desventaja es que el tiempo que se va a demorar para descubrir la contraseña va a ser un tiempo extremadamente largo. Y si es que la contraseña es bastante larga y compleja, tal vez ese tiempo sea años o inclusive milenios. En cambio, el ataque de diccionario, como nosotros tenemos una cantidad de posibles contraseñas que estadísticamente son los que más utilizan los usuarios, en la mayoría de los casos va a tener un resultado más positivo que el ataque de fuerza bruta. Pero la desventaja es que como la lista no es infinita, cuando termine la lista de posibles contraseñas y si es que no se ha encontrado la contraseña, obviamente el resultado sería negativo. Entonces los atacantes lo que hacen normalmente es primeramente ejecutar un ataque de diccionario y luego si es que no ha podido tener un resultado positivo, continuar con ataques de fuerza bruta. Entonces para poder nosotros tener una protección ante estos ataques de diccionario y de fuerza bruta, la mejor solución es poner contraseñas largas y complejas. Porque si es que nosotros ponemos contraseñas largas y complejas, obviamente existe menos probabilidad de que nuestra contraseña esté incluido en el diccionario de posibles contraseñas. Y si es que realiza un ataque de fuerza bruta, obviamente se va a demorar muchísima más cantidad de tiempo para poder llegar a la longitud y a la complejidad que nosotros hemos puesto en nuestras contraseñas de los sistemas informáticos. Pero la realidad es que la mayoría de los usuarios no toman esta sugerencia. Muchos de los usuarios hacen uso de contraseñas que son realmente fáciles de adivinar. Según la Security Scorecard, indica que estos son los 50 contraseñas más utilizados por los usuarios y podemos notar que son contraseñas que son realmente fáciles de adivinar. El número 1 está el 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos contraseña como contraseña, tenemos el I love you, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, etcétera. Obviamente todos estos tipos de contraseñas que son más utilizados por los usuarios comunes normalmente están incluidos en los diccionarios de contraseñas. Entonces, si es que nosotros hacemos uso de un diccionario adecuado
y si es que el usuario no ha tomado la conciencia de poner contraseñas largas y complejas, la probabilidad de éxito de un ataque de diccionario es realmente alta. También existe un tipo de ataque que es muy interesante, que es el ataque de tablas de arco iris o de Rainbow Tables. Y lo que se hace es un ataque de diccionario offline haciendo uso de una herramienta que se denominan tablas arco iris. ¿Y qué es una tabla arco iris? Una tabla arco iris, explicado de una manera sencilla, no es más que una tabla en la cual se encuentra en una de las columnas todas las posibles contraseñas que pueda tener un sistema. Entonces, en una columna yo tengo aquí todas las posibles contraseñas, ¿sí? Es decir, todas las posibles combinaciones de caracteres de contraseñas. Y en otra columna yo ya tengo precalculado el valor hash de esta contraseña. ¿Y para qué sirve esta tabla arcoíris? Esto sirve para hacer más rápido los ataques de diccionario. Por ejemplo, cuando nosotros realizamos un ataque de diccionario básico, ¿qué se hacía? Se tomaba una posible contraseña, se sacaba el valor hash y se comprobaba si es que ese valor se encontraba en la tabla que nosotros nos habíamos robado de las credenciales. Ahora, vamos a suponer que nosotros vamos a probar 1.000.000 de posibles contraseñas. ¿Qué significa? Que nosotros deberíamos de ejecutar 1.000.000 de veces el cálculo del valor hash. A pesar de que la función hash no es muy pesada, pero calcular 1.000.000 de veces, 10 millones de veces, 100 millones de veces el valor hash cuando tenemos diccionarios extremadamente grandes, aquí se pierde una gran cantidad de tiempo. Entonces, la idea de un ataque de tabla arcoíris es tener ya precalculado esos valores hash. Entonces, ya no necesito calcular el valor hash en cada intento, sino que simplemente, suponiendo que ahora quiero craquear la contraseña de Sara, lo único que haría es ir comprobando cada uno de estos valores hash hasta encontrar el valor hash que concuerde al del usuario que yo quiero craquear. Entonces, obviamente, se encontró el valor correspondiente y el valor que se encuentra en la columna anterior me indicaría cuál es la contraseña de dichos usuarios. Es decir, en el ataque normal, por cada intento, nosotros deberíamos calcular el valor hash, pero con la tabla arcoíris no. Con la tabla arcoíris, en cada intento lo único que hacemos es una comparación de valores, lo cual reduce increíblemente el tiempo del ataque. Este es uno de los ataques más utilizados por los hackers para robar las contraseñas de algunos sistemas, especialmente del sistema operativo Windows. Ahora, veamos un ejemplo de cómo podemos hacer uso de las tablas arco iris. Los pasos que nosotros vamos a seguir son los siguientes. Primeramente, vamos a obtener el valor hash que queremos craquear. Vamos a suponer que nosotros hemos podido robar el repositorio de los valores hash de las contraseñas de algún sistema. Luego vamos a descargarnos la herramienta que se denomina Rainbow Crack. Luego, con esta herramienta vamos a generar nuestra propia tabla arcoíris o vamos a descargar de alguna fuente en la cual se entrega de manera gratuita. Luego vamos a hacer ciertos cambios de formatos para que pueda utilizarse con la herramienta Rcrack. Y luego vamos a hacer uso de las herramientas de cracking para poder encontrar la contraseña. Obviamente, como este es un curso de criptografía y no de hacking, en este momento vamos a obviar de cómo ustedes podrían robarse los valores hash de las contraseñas que tienen los sistemas operativos. Pero como algunas ideas, podemos mencionar que pueden hacer uso de algunas herramientas como lo que ven en pantalla. Podrían hacer uso de Opcrack, podrían hacer uso de Mimikatz y también podrían hacer uso de sistemas operativos de Live Linux para que ustedes puedan robarse los archivos donde se encuentran guardados los valores hash de las contraseñas de los sistemas operativos. En este caso, para poder simular, nosotros vamos a hacer uso de un sitio para poder generar los valores hash de la contraseña. Entonces, en este caso, vamos a ingresar a un sitio que se denomina Password Hasher. Lo que he hecho en este momento es buscar en Google estos términos para poder ingresar a este sitio en la cual nos permite hacer los cálculos de valores
NTLM. Entonces, como nosotros habíamos indicado, nosotros podemos poner aquí, por ejemplo, vamos a poner password 123 y vamos a calcular el valor hash NTLM de esa contraseña. Y este sería el valor que estaría guardado en la base de datos de las credenciales del usuario, ¿sí? Entonces la contraseña sería password 123 y este sería el valor hash de esa contraseña, la cual estaría protegido en el repositorio de las credenciales del usuario. Entonces vamos a copiar este valor porque luego lo vamos a craquear. Entonces, una vez que nosotros hemos obtenido este valor, lo que hacemos es irnos a este sitio para poder descargarnos las herramientas para hacer el craqueo utilizando las tablas arco iris. Entonces, si es que ustedes ingresan a este sitio específico, van a encontrar la página como ustedes pueden ver en pantalla y se pueden descargarse las herramientas que se encuentran en esa página. Entonces, como ustedes pueden notar, esta es la herramienta para Windows 7, Windows 10 y también existe la versión en la cual se puede hacer uso de las GPUs. Y estos son los diferentes GPUs que son compatibles. Entonces, con este link pueden verificar si es que su GPU es compatible con la herramienta o no es compatible con la herramienta. Aquí también puede ver las versiones que son para Linux. Una vez que usted se haya descargado este programa, creo que podemos ingresar. Permítame un momento. Y aquí nosotros podemos ver dentro de la página inicial, en el home, podemos ver aquí que se encuentran, vamos a hacer un poco más grande, aquí pueden ver los archivos que nosotros requerimos. En mi caso, voy a descargarme la herramienta sin el GPU porque voy a trabajar en una máquina que no tienen estos GPUs que son soportados por la herramienta. Entonces voy a descargarme y acabo de descargarme en el directorio de downloads. Y si es que nosotros vemos el contenido de ese archivo, podemos notar que se encuentran algunos programas que hacen diferentes tipos de funcionalidades. Si quieren saber para qué sirve cada uno de estos programas, ustedes pueden irse a la sección de documentación y aquí le pueden indicar para qué sirve cada uno de ellas. Nosotros solamente vamos a hacer uso de un par de herramientas. Entonces, como habíamos indicado, nosotros nos descargamos la herramienta y dentro de la documentación ustedes pueden verificar el funcionamiento de cada una de ellas. Luego, lo que nosotros podemos realizar es utilizando el comando rtgen que acabamos de descargarnos, que se encuentra dentro de ese archivo comprimido. Lo que se puede generar son las tablas arco iris. Y para poder generar las tablas arcoíris se hace uso de este comando que es rtgen.exe, que tiene los siguientes parámetros. Primero, nosotros tenemos el nombre del comando, luego indicamos cuál va a ser el algoritmo hash que vamos a utilizar para calcular cada uno de ellos, y este algoritmo hash dependerá del sistema a la cual nosotros queramos craquear. Entonces, en el caso de Windows, nosotros tendríamos que hacer uso de NTLM, porque los sistemas operativos Windows guardan las contraseñas en el formato de hash de NTLM, ¿sí? Si es que nosotros queremos craquear algún sistema informático que ha guardado las contraseñas en el formato de valor hash, pero de MD5, nosotros tendríamos que poner en este parámetro MD5. Luego nos indica conjunto de caracteres que nosotros vamos a utilizar para poder generar. Todo el conjunto de caracteres que nosotros podemos utilizar para crear la tabla arcoíris están configurados en este archivo que se denomina charset.txt. Inclusive ustedes pueden añadir diferentes tipos de caracteres que quieran utilizar para la generación de las tablas arcoíris. Por ejemplo, si es que nosotros abrimos este archivo, como pueden darse cuenta, el charset.txt, pueden notar que aquí se encuentran los diferentes caracteres que pueden hacer uso para crear las tablas arcoíris. Entonces, si es que ustedes ponen en ese parámetro, si es que ustedes ponen
en este parámetro de charset, pone numérico. Entonces solamente se generarán contraseñas que están compuestos con caracteres numéricos. Si es que ustedes ponen alfanuméricos, se genera la tabla arcoíris en las cuales las contraseñas solamente tendrán mayúsculas y números. Y si es que ustedes seleccionan, por ejemplo, ASCII 3295, se generarán tablas arcoíris de contraseñas que tengan minúsculas, mayúsculas, números y caracteres especiales, lo que la gente normalmente considera como una contraseña compleja. Entonces aquí dentro del charset ustedes pueden generar los diferentes tipos de caracteres que ustedes quieren que se incluya en las posibles contraseñas, con la cual se generará la tabla arco iris. Luego se indica cuál va a ser el rango de texto en plano que se va a tener las contraseñas. Por ejemplo, si es que se pone 1 y 7, significa que el rango de las contraseñas de las cuales se va a generar la tabla arcoíris será de 1 a 7 caracteres. Es decir, si es que yo genero una tabla arcoíris de 1 a 7, hackearán contraseñas de longitud de hasta 7 caracteres. Pero si es que el usuario utilizó una contraseña de 8 caracteres, no sería hackeado porque la tabla apenas tiene todas las posibles combinaciones de 1 a 7 caracteres que fueron definidos en este parámetro de charset. Luego también existen otros tipos de parámetros en la cual nosotros indicamos los índices de las tablas, lo que se utiliza la longitud de las cadenas que se tienen en cada una de las tablas, también el número de las cadenas que podemos manejar y los índices de cada una de las partes. Son parámetros bastante técnicos que en este momento no lo vamos a explicar porque no es de interés en este momento. Si es que alguno de ustedes quieren entender más claramente qué hace cada uno de los parámetros, pueden leerse este artículo científico, ¿sí?, de este señor, quien es el autor de todo este esquema de la creación de las tablas arcoíris, en las cuales se reduce la cantidad de tamaño de las tablas haciendo unos cálculos de probabilidad para reducir el tamaño de las tablas arcoíris, pero que tenga resultados óptimos. Entonces aquí podemos ver un ejemplo en donde se indica que nosotros queremos generar un Rainbow Table utilizando el algoritmo MD5 y haciendo uso de combinación de caracteres de Low Alphanumeric, que básicamente incluye estos caracteres de acá, minúsculas y datos numéricos, y las contraseñas van a ser de 1 a 7 caracteres. Se está haciendo uso de una función de reducción de índice 0 y se generará esta cantidad de cadenas que se van a guardar en tablas de longitud de 2400, ¿sí? Como les digo, si es que ustedes quieren entender más claramente qué significa cada uno de los parámetros, pueden irse a la documentación respectiva. Entonces, como habíamos indicado, la opción 1 es que ustedes generen su propio Rainbow Table basado en este programa de RTGen utilizando los parámetros que habíamos indicado anteriormente. Para la mayoría de las personas que recién comienzan en el mundo del hacking, en el mundo de la criptografía, puede que crear sus propias tablas arcoíris puedan tener varios problemas. El primer problema es, como habíamos visto, entender qué significa cada uno de los parámetros de una manera clara para poder generar las tablas arcoíris. Aunque la parte de los parámetros no es tan complicado, porque en la página del Rainbow Table les indica cuáles deberían ser los parámetros que ustedes podrían utilizar para poder generar. Entonces, cada uno de estos links que encuentran acá les indica cuáles serían los comandos que ustedes deben ejecutar para poder generar las tablas arcoíris. Pero el segundo inconveniente es la más grande. Es que para generar estas tablas arcoíris se requiere de alto poder computacional. Como nosotros queremos generar tablas arcoíris de grandes cantidades de contraseñas, que significa que se debe generar el valor hash de cada posible contraseña. Y eso consume una gran cantidad de poder computacional, lo cual sería bastante difícil hacerlo
en la casa de cada uno de ustedes. Es decir, si es que quieren realmente crear tabla arcoíris que realmente sirvan para craquear contraseñas de una seguridad relativamente alta. Entonces, por esa razón, para nuestros ejercicios, nosotros no vamos a crear nuestras propias tablas arcoíris. Simplemente estuve explicando estas diapositivas para algunas personas que son mucho más proactivas y que quieran entender un poco más profundamente la parte técnica de cómo se generan las tablas arcoíris y en base a qué algoritmos matemáticos. Así que en nuestro caso, lo que vamos a hacer es descargarnos unas tablas arcoíris que han sido creadas por otras personas y que están siendo distribuidas de manera gratuita. Entonces hay un sitio que se denomina freerainbowtables.com y ahí ustedes pueden descargarse algunas tablas arcoíris que han sido generados para que lo utilicemos gratuitamente. Dentro de este sitio, por ejemplo, tenemos las tablas arcoíris de NTLM, que son las que se utilizan en los sistemas operativos Windows. Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, podríamos hacer uso de esta tabla, la cual hace uso de caracteres minúsculas, numéricos, espacio en blanco, y son contraseñas de 1 a 8 caracteres. Y a pesar de que la cantidad de combinaciones de caracteres que hacemos uso no es extremadamente grande, porque no estamos haciendo uso de mayúsculas, tampoco de caracteres especiales, pero el tamaño del Rainbow Table es bastante grande, que es de 15 gigabytes. Inclusive si es que nosotros queremos hacer uso de contraseñas mix alfanuméricos, es decir, que tengan numéricos, que tengan minúsculas y mayúsculas de 1 a 9 caracteres, ese Rainbow Table tiene un tamaño de 1 terabyte. Es decir, que las tablas arcoíris ocupan bastante espacio. Ya se imaginarán todo el poder computacional que necesitan para generar ese terabyte de valores hash. Entonces, por eso que nosotros no hicimos la creación de las tablas arcoíris. Entonces, lo que vamos a hacer, como habíamos indicado, vamos a descargarnos la tabla arcoíris. Vamos a irnos al freerainbowtables.com y en mi caso voy a descargarme la que les había indicado, la que es de 15 gigabytes. Entonces obviamente son links de torrent y usted tendría que descargarlos con torrent cada uno de estos links 0, 1, 2 y 3 y utilizarlos para realizar los ataques de Rainbow Table. Entonces en mi caso yo ya he descargado los Rainbow Tables que habíamos indicado hace un momento. Una vez descargado los Rainbow Table, nosotros tenemos que cambiar de formato, ya que el formato que se encuentra en esta fuente del Rainbow Table no es el formato que se utiliza la herramienta que nosotros vamos a utilizar para realizar el craqueo. Entonces, para hacer la conversión, nosotros debemos hacer lo siguiente. Debemos ir dentro de la página, vamos un poco más grande para que se pueda ver visualmente más grande. Entonces ustedes deben irse a este sitio donde se encuentra aquí RTI to RTO. Entonces damos clic acá y debemos descargarnos el programa para poder hacer la conversión. En mi caso voy a descargarme este acá de Windows versión de 64 bits y una vez descargado voy a abrir este archivo comprimido. Entonces ahora sí, lo que tenemos que hacer es copiar este archivo en el mismo directorio donde se encuentran las tablas arcoíris. Entonces voy a copiar el archivo. Entonces se ha copiado el programa para hacer la conversión. Una vez que haya descargado el archivo, haya descomprimido, lo que voy a realizar es el proceso de conversión. Y el proceso de conversión se hace de la siguiente manera. Lo que hacemos es abrir una ventana de comandos.
nos vamos a la carpeta donde se encuentra el programa. Entonces pueden ver que aquí se encuentran las tablas de Rainbow y aquí tenemos el programa con la cual vamos a realizar la conversión. Entonces con cada uno de los archivos lo que tenemos que ejecutar es el siguiente contenido. Entonces hagamos un CLS para que se pueda ver la pantalla. Déjenme hacer un poco más grandes las letras. Ahí creo que está mucho mejor. Y lo que vamos a ejecutar es lo siguiente. Ponemos RTI2TTOX y lo que tenemos que poner es el nombre de cada uno de los archivos de RTI. Entonces ponemos acá punto RTI2. Entonces lo que hace es comenzar a convertir cada uno de los archivos que nosotros tenemos ahí en el formato que es compatible con el programa que vamos a utilizar en un momento. Entonces estamos esperando a que termine el proceso de conversión de cada una de las tablas arcoíris. Ahora, una vez que hemos terminado de hacer la conversión de los archivos de Rainbow Table, ahora sí vamos a tratar de craquear las contraseñas de un usuario específico. Para ello, nosotros lo que tenemos que hacer es copiar. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos descargado el archivo .zip donde se encontraban todas las herramientas de craqueo? Lo que vamos a hacer es desempaquetar todos estos archivos en la misma carpeta donde se encuentran los Rainbow Tables ya convertidos. Entonces hemos copiado esos archivos. Luego lo que nosotros vamos a realizar es lo siguiente. Nosotros podemos hacer uso de este programa que se denomina rcrack, que es un programa de línea de comandos, pero la que recomendaría que hagan ustedes uso es el rcrack GUI. Este es un pequeño programa que está en modo, como pueden darse cuenta, gráfico. Y lo único que se hace básicamente es que se añade aquí los valores hashes, ¿sí?, que ustedes desean craquear. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Se acuerdan que hace un momento teníamos una página que era en esta dirección? Browserlink. Y que nos permitía generar los valores hashes NTLM, que es la forma como se guardan las contraseñas en Windows. Ya habíamos puesto password 123. Ya habíamos calculado. Y ese es el valor que nosotros tendríamos que robar inicialmente para poder craquear. Entonces ahora, suponiendo que ese es el valor, lo que nosotros haríamos, ¿sí?, es utilizar este programa y aquí añadir el hash de la contraseña que nosotros queremos craquear. Entonces ponemos OK y aquí se encuentra obviamente el valor hash incluido. Obviamente todavía no nos aparece el texto en plano porque todavía no hemos realizado el proceso de craqueo. Entonces lo que debemos hacer aquí es simplemente indicar en qué directorio se encuentra todas las tablas arcoíris para que comience a hacer el ataque. Entonces seleccionamos esa opción, nos vamos a Downloads donde yo tenía otros y tengo aquí la tabla arcoíris. Entonces tenemos acá y comienza a hacer el craqueo de manera automática. Pero como pueden darse cuenta, nos ha dado un error. Y el error se debe a que el conjunto de caracteres que se denomina low alphanumeric space no está definido en el archivo charset.txt. Entonces, para poder solucionar este inconveniente, lo que se debe hacer es editar el archivo charset, como nosotros habíamos visto anteriormente, y debemos añadir este conjunto de caracteres que está haciendo uso el programa. Entonces se llamaba low alpha numeric space, así que vamos a crear ese conjunto de caracteres. Entonces lo ponemos acá, ponemos low numeric space y como son numéricos y espacios en blanco, vamos a añadir un carácter que incluya los espacios en blanco también dentro de las contraseñas. Entonces guardamos esto y luego volvemos a ejecutar. Hacemos lo mismo. Seleccionamos el directorio, nos vamos
al directorio donde se encuentran las tablas de Rainbow y ahora sí comienza a realizar el ataque de tabla de arcoíris. Entonces ellos dicen, ¿sabes qué? Se han encontrado 10 tablas arcoíris, que son las 10 tablas que hemos convertido, y está comenzando a verificar si este hash que nosotros tenemos acá se encuentra dentro de esas tablas arcoíris. Entonces está haciendo comparación de registro por registro hasta que encuentre este valor hash. Ahora, como pueden darse cuenta, se hizo la verificación en los 10 tablas arcoíris, pero no se pudo encontrar el texto en plano. Y esto se debe a la siguiente razón. Como pueden darse cuenta, las tablas arcoíris que nosotros estamos utilizando tienen estas características. Como pueden darse cuenta, son tablas arcoíris de algoritmo NTLM, que sí está bien, ¿sí? Porque estamos utilizando un hash de NTLM, está haciendo uso de low alfanuméricos. Nosotros pusimos la contraseña que era password 123, es decir, si son de caracteres minúsculas, tiene solamente números, así que sí está, digamos, sí es compatible con la tabla arcoíris, pero aquí está el problema. En la tabla arcoíris que estamos haciendo uso es de 1 a 8 caracteres, pero la contraseña que nosotros hicimos uso fue password 123, que significa tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 caracteres, lo cual no está incluido dentro de esta tabla arcoíris. Entonces, como pueden darse cuenta, si es que nosotros tenemos contraseñas complejas y largas, obviamente en la mayoría de las tablas arcoíris no va a estar incluidas, lo cual se va a hacer muy difícil que sean craqueadas. Ahora, vamos a hacer uso de una contraseña un poco más corta, máximo de 8 caracteres, para ver si ahora sí puede ser craqueada. Entonces, en este caso, pongamos ABC 1, 2, 3. Entonces, hagamos el cálculo y este es el valor correspondiente. Vamos acá nuevamente, añadimos el valor hash, que sería este de acá, y volvemos a ejecutar. Le decimos que queremos ejecutarlo con las tablas arcoíris que se encuentran en esta carpeta. Entonces, nuevamente comienza a realizar las comparaciones de los valores hash con lo que se encuentra en la tabla arcoíris, y lo más probable es que en el resultado nuevamente el primer valor no se ha encontrado, pero el segundo valor, como ustedes pueden darse cuenta, sí ha sido encontrado porque sí coincide con las características de la tabla arcoíris. Y pueden darse cuenta que la contraseña ha sido descubierta, que es ABC123. Ahora, algunos de ustedes dirán, pero esto es bastante complicado de estar descargando lo que son las tablas arcoíris, tratar de utilizar estas herramientas que para algunos podrían ser un poco complicadas, pero también existen algunas herramientas que son un poco más fáciles de ser utilizadas. Por ejemplo, voy a copiar este valor de hash y supongamos que ustedes quieren hackear la contraseña que corresponde a ese valor hash. Entonces pueden hacer uso de una herramienta de hacking que es muy bueno para los novatos, que es el motor de búsqueda de Google. Entonces lo que pueden hacer, como nosotros sabemos que ese valor es un valor hash de NTLM, podemos poner aquí NTLM crack. Y nos va a aparecer algunos sitios que nosotros podamos utilizar para craquear valores hash. Entonces voy a utilizar uno de ellos cualquiera, por ejemplo CrackStation. Lo que nosotros podemos realizar es simplemente poner el valor hash, poner que no somos robot, y obviamente ellos nos permiten hacer uso de sus tablas de arco iris. Y obviamente nos da una interfaz súper fácil de utilizar, y con esto nosotros podemos craquear inmediatamente cuál es la contraseña. Entonces inclusive nos dice a qué algoritmo de hash corresponde este valor de hash que acabamos de encontrar. Entonces esa es una manera también bastante sencilla de craquear las contraseñas de los usuarios. Ahora nuevamente, ¿qué pasaría si es que nosotros hacemos uso de una contraseña larga y compleja? Que es la seguridad más importante que nosotros podemos implementar. Entonces volvamos nuevamente al sitio donde se generaban las contraseñas y pongamos una contraseña larga y compleja. Pongamos AFG
45, ampersand, slash, 1, 2, 2, 3, 4, ABC, ¿sí? Entonces vamos a calcular el valor hash. Entonces, a pesar de que el hash tiene la misma longitud, pero fue derivado de una contraseña extremadamente larga, mucho más larga, a pesar de que nosotros hagamos uso nuevamente del crack station, estoy seguro que no va a poder encontrar la contraseña. ¿Por qué? Porque yo no creo que este sitio tenga un tabla arcoíris tan grande que haya incluido esa contraseña que tenía números, mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales y que tenían una longitud relativamente larga. Entonces, si es que ponemos crack hashes, pueden darse cuenta que no ha podido encontrarse la contraseña respectiva. Entonces, aquí se puede ver claramente la importancia de utilizar contraseñas largas y complejas. Si es que ustedes hacen uso de contraseñas largas y complejas, y a pesar de que el sitio en donde ustedes están haciendo uso de su servicio son hackeados y se han robado su repositorio de los hashes de las contraseñas, tú no tienes mayores preocupaciones porque saben que los atacantes no van a poder revelar tu contraseña porque ellos no van a contar con las tablas arcoíris que incluya tu contraseña. Entonces, nuevamente, poner contraseñas largas y complejas es la mejor solución para poder protegerse ante los ataques de fuerza bruta, de diccionario e inclusive los ataques de tabla de arco iris, ¿sí? Entonces, hagamos un repaso de los pasos que nosotros hemos explicado. Como habíamos indicado, para nosotros poder realizar un ataque de tabla arco iris, primeramente tenemos que obtener los valores hashes de las contraseñas. Ustedes pueden hacer un estudio de las diferentes herramientas que pueden hacer uso. Por ejemplo, el Opcrack, que es una herramienta bastante sencilla de utilizar para sistemas Windows un poco antiguos, pero también pueden hacer uso de herramientas como Mimikatz o de Live Linux para que puedan robar los repositorios de los hashes de las contraseñas de los usuarios, en este caso de Windows. En nuestro caso, hemos simulado eso calculando el valor hash de una contraseña, haciendo uso de un sitio para calcular el valor hash NTLM. Luego nos descargamos una herramienta que se denomina Rainbow Crack en el sitio que nosotros indicamos en pantalla y ahí se encuentra una serie de ejecutables. Si es que ustedes quieren entender cómo funciona cada una de estas herramientas, pueden irse a la sección de documentación, donde existe una documentación bastante amplia, donde se explica el uso de cada uno de ellos. Para poder hacer uso de los Rainbow Table, habíamos indicado que tenemos dos opciones. La primera opción es generar nuestras propias tablas y obviamente esto tenía dos inconvenientes. El primer inconveniente es que la sintaxis que este maneja tiene una complejidad realmente alta para las personas que no manejan los conceptos matemáticos probabilísticos de cómo funcionan estas herramientas. Entonces ese es un pequeño inconveniente que nosotros teníamos, pero las personas que son bastante proactivas podían leer este artículo científico que ustedes pueden descargarse de Google para que puedan entender más claramente cómo funciona cada uno de los parámetros. Pero también teníamos la opción de descargarnos las tablas arcoíris que están siendo compartidos por algunas personas. Pero también este tenía una dificultad porque el tamaño de las tablas arcoíris es relativamente grande. Creo que muy pocos de ustedes van a tener espacios libres de 1 tera solamente para guardar que se dio una tabla arcoíris de contraseñas que tengan características como esta que nosotros vemos acá, ¿sí? Que incluyen contraseñas que tengan mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales y que tengan solamente de 1 a 8 caracteres. Entonces esto también te hace entender que si tú tienes una contraseña de 1 a 8 caracteres, no importa lo complejo que sea, si alguien logra robarse tu valor hash y alguien hace uso de esta tabla de arco iris, van a descubrir tu contraseña. Y aquí nuevamente la importancia de poner una contraseña que sea mucho más larga para que no sean cubiertos por las tablas arco iris, por lo menos las gratuitas que se entregan en Internet.
también nosotros habíamos indicado que si ustedes se descargan las tablas arcoíris gratuitas de este sitio, tienen que hacer la conversión haciendo uso de esta herramienta RTI2 RTO y se descargan la versión de 64 bits si su Windows es de 64 bits, que es lo normal, o en caso de que tengan Windows de 32 bits, tendría que descargarse la segunda opción. Y una vez descargado esto, lo único que tienen que hacer es convertir, ¿sí?, cada una de las tablas que hemos descargado haciendo uso de este comando que nosotros vemos acá. Entonces ustedes deben copiar este archivo en la misma carpeta donde se encuentran todos los archivos de las tablas arcoíris y luego ejecutan este comando RTI2 RTOX y se pone cada una de las tablas. ¿Sí? Si es que quieren convertir de uno todas las tablas, lo único que tendría que poner es *.rti2 para que conviertan todas las tablas con un solo comando. Y una vez que nosotros ya hayamos convertido todas las tablas arcoíris, tendríamos que ejecutar el rcrack.exe, que es la que nosotros no vimos, que se lo ejecuta en modo de línea de comandos. Solo se pone rcrack, se pone el -h y se pone el valor hash a la cual nosotros queremos que se convierta en una contraseña, en un password. Y obviamente aquí te demostrará la contraseña. Y como habíamos indicado, cuando nosotros ejecutamos por primera vez, nos daba el error de que dentro del archivo de charset.txt no se encontraba definido este conjunto de caracteres, el low alphanumeric space. Así que nosotros editamos este archivo para poder añadir esta línea adicional para que pueda ser interpretado esa cadena de combinación de caracteres. Y una vez hecho ese cambio, ahora sí, el comando funcionaba correctamente. En este caso, descubría la contraseña. También se podía hacer uso del modo gráfico, que era un poco más fácil, en la cual nosotros hacíamos la adición de el valor hash y luego seleccionamos en Rainbow Table el directorio donde se encuentran las tablas y eso automáticamente generaba el descubrimiento de las contraseñas. Y también habíamos indicado, si es que ustedes no quieren hacer uso de todas estas herramientas, lo único que pueden es buscar en Google diferentes tipos de sitios que te permite hacer el craqueo de contraseñas que están codificados con hash, como el CrackStation, que se dio como el Online Hash Crack, y existen muchos sitios gratuitos en donde pueden realizar este tipo de hacking. Ahora, entonces ustedes preguntarán, ¿cuál podría ser una solución ante los ataques de tablas arcoíris? Y una forma de solucionar este inconveniente es la utilización de Salt, como lo hace Linux. Y obviamente el Salt elimina la posibilidad de los ataques de Rainbow Table. ¿Por qué? Porque como nosotros habíamos indicado anteriormente, el Rainbow Table lo que tiene es el valor de la posible contraseña y aquí en la otra columna se tiene el valor hash de la contraseña. Entonces aquí nosotros tenemos todas las posibles contraseñas. Por ejemplo, A, B, C, bla, 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 A, B, todas las posibles contraseñas. Y se genera obviamente todos los valores hashes que corresponden a cada uno de ellos. Pero si es que nosotros guardamos la contraseña de esta manera, el hash de la contraseña del password concatenado con el salt, entonces el valor que nosotros debemos calcular es este de acá. Es decir, la tabla arcoíris cambiaría. Tendríamos que tenerla en una columna la contraseña y en la otra columna nosotros debemos tener el valor hash de la contraseña más el salt. Ahora, como nosotros no sabemos cuál es el salt, entonces, ¿qué significa? Que por cada contraseña nosotros debemos generar todas las posibles salt para una contraseña. Por ejemplo, si es que nosotros queremos crear la tabla arcoíris solamente para la contraseña A, anteriormente acá solamente sería A y el valor hash de A, pero con el salt no. Si es que el salt es un valor de 128 bits, por ejemplo, entonces yo tendría que tener A y para un registro tendría que tener
0000000 y 128 bits acá. Y aquí tendría que tener para el siguiente 0000001 para la misma contraseña A. Y A 0000010 y así tendría que tener 2 elevado a las 128 posibles combinaciones solamente para la contraseña A. Y nosotros deberíamos generar un valor para cada uno de ellos. ¿Qué significa? Que yo necesito 2 elevado a las 128 registros solamente para una posible combinación de contraseña. Esto significa que para crear un tabla arcoíris con sol necesitaríamos primeramente de un poder computacional extremadamente grande para poder calcular todas esas posibles combinaciones de hashes de la combinación de la contraseña más salt. Y segundo problema es que tenemos que tener un almacenamiento extremadamente grande para poder guardar todas esas posibles combinaciones. Y tercero, inclusive para realizar el ataque, tendríamos que comprobar, tendríamos que verificar que cada uno de estos registros, alguno de ellos concuerden con el hash que nosotros queramos craquear. Entonces, haciendo uso del salt, realmente invalida que el ataque de arcoíris se pueda realizarse de una manera realista. Entonces, obviamente, Linux es mucho más seguro desde la perspectiva de los ataques de tablas de arcoíris que el sistema operativo Windows. Por lo menos desde esta perspectiva, Linux es mucho más seguro. Pero adicionalmente también nosotros podemos realizar otros tipos de ataques sobre el sistema operativo Windows. Podemos hacer uso de herramientas como Trinity Rescue Kit o como el CHNTPW para nosotros poder ingresar a un sistema de Windows sin saber la contraseña. Y en los siguientes videos se mostrará cómo se puede hacer eso. Ahora, ¿en qué se puede utilizar las funciones hash? Las funciones hash se pueden utilizar de diferentes maneras. Una de las aplicaciones bastante interesantes es para realizar la verificación de los instaladores, especialmente de software de códigos abiertos. Cuando ustedes se descargan, por ejemplo, una ISO de un instalador open source, normalmente nosotros lo descargamos desde el servidores mirrors. Y ustedes conocen que los servidores mirrors no son servidores oficiales de los creadores del software. Entonces, si es que nos estamos descargando un instalador de una aplicación, de un servidor que realmente no es totalmente confiable, ¿cómo ustedes pueden saber que este instalador no tiene un código malicioso? Entonces aquí entra a funcionar los valores hash. Entonces supongamos, aquí tenemos por ejemplo donde ustedes pueden descargarse las imágenes de Kali Linux, por ejemplo. Entonces como ustedes pueden notar, en el sitio oficial de Kali Linux se le entregan los valores hash de los instaladores. En este caso que están con SHA-256. Entonces lo que ustedes pueden hacer es descargarse la ISO, por ejemplo, de Kali Linux y puede ser de cualquier servidor, ¿sí? Puede ser un servidor confiable, puede que no sea un servidor confiable. Lo que ustedes pueden hacer es descargarse esa ISO. Ahora sí, calcular el hash de SHA-256 de el archivo ISO que ustedes acaban de descargar y obviamente le va a dar este valor hash. Y lo que tienen que hacer básicamente es ir, ahora sí, a la página oficial de Kali Linux y comprobar que este valor hash sea el mismo del valor hash que se encuentra en el sitio web. Y obviamente si es que la versión de ISO es la misma versión, con la misma arquitectura, obviamente debe entregarte el mismo valor hash. Si es que te da el mismo valor hash, puedes confiar de ese instalador, pero si es que te dio un valor diferente, obviamente no es el instalador oficial y puede tener algún tipo de herramientas o algún código malicioso. Entonces ustedes tienen que verificar que el instalador que acaban de descargar tenga el mismo valor hash indicado en los sitios oficiales del software respectivo. También las funciones hash, como ya habíamos indicado, se utiliza para el almacenamiento de las contraseñas,
es mejor si es que lo hacemos a través de la combinación de salt. Y también se utiliza, por ejemplo, para mantener identificado un respaldo en un sistema de backup, para que uno no desperdicie recursos de almacenamiento y tenga dos respaldos iguales, y solamente verificando su valor hash podría saber cuál es el backup que está repetido y se podría eliminar cada uno de ellos. Luego, en los siguientes videos vamos a ver otras aplicaciones de las funciones hash en la cual se combinan con los algoritmos criptográficos de encriptación para generar soluciones más complejas, como son las firmas digitales, certificados digitales y como son los diferentes protocolos criptográficos.